La pequeña nación de Israel en el Medio Oriente, desde su fundación hace casi 70 años, ha estado en conflicto constante con sus vecinos árabes, con los palestinos en los territorios ocupados y con su propia gente, divididos entre seculares y religiosos. Su Biblia muestra cómo los eventos en esa región determinarán el futuro del mundo entero. ¿Qué revela la profecía bíblica? Las buenas nuevas son que los conflictos del Medio Oriente desembocarán en el evento más maravilloso desde la resurrección de Cristo, su retorno al planeta Tierra para establecer el reino de Dios. En ese momento, la ciudad de Jerusalén pasará a ser la capital no solo del Medio Oriente, sino la capital del mundo entero. El profeta Isaías nos da una vista previa. Isaías 2, versículo 3. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor, y juzgará Jesucristo, el Rey de Reyes, entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aunque todavía hoy vemos continuos conflictos en el Medio Oriente, ¿veremos alguna vez paz en Israel y los países árabes aledaños? ¿Cómo afectarán los eventos finales a la política, a la economía y a la vida de sus seres queridos? Usted debe saber, debe estar atento al Medio Oriente, debe estar atento a las señales proféticas de la Biblia. Acompáñenos. Una calurosa bienvenida a nuestros amigos alrededor del mundo. Muchos de los que oyen este programa nunca vivieron en un mundo sin el Estado de Israel. Aunque esta pequeña nación ha tenido que luchar constantemente por sobrevivir, desde que declaró su independencia de Gran Bretaña el 14 de mayo de 1948. Más allá de Israel, a través del Medio Oriente, las naciones árabes tienen sus propios conflictos. ¿Llegará el momento cuando se alcance la paz perdurable en el Medio Oriente? En el programa de hoy discutiremos 5 señales proféticas que nos da la Biblia que debemos estar atentos en el Medio Oriente. La buena noticia es que la Biblia predice un tiempo cuando la paz reinará no solo en el Medio Oriente, sino en todo el planeta Tierra. Este tiempo vendrá solamente después de un período de intensa guerra y sufrimiento, como el mundo nunca ha visto antes. Pero si sabemos qué señales proféticas debemos anticipar, podemos tener esperanza y confianza en las promesas de Dios de paz futura. ¿Cuáles son algunas de estas señales proféticas? La primera señal es las alianzas militares al este del Éufrates. El río Éufrates se desplaza desde Turquía a través de Siria e Irak hasta el Golfo Pérsico. Durante el profetizado Día del Señor, un inmenso ejército de 200 millones de soldados se moverán hacia el occidente, cruzando el río Éufrates para llegar al Medio Oriente. En el Apocalipsis leemos acerca de este poderoso ejército del Oriente. El apóstol Juan describe esto como la plaga de la sexta trompeta. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a Apocalipsis capítulo 9. Veamos dónde se reunirá esta enorme compañía. Apocalipsis 9, versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Juan continúa en el versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Y escuchemos ahora: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Esto describe una guerra mundial, donde morirán millones de seres humanos. Al desplazarse este ejército de 200 millones a través del Éufrates y destruir 1/3 de la población humana. Esta es la razón por la que Jesús dijo: a menos que esos días sean acortados, ninguna carne sería salva. En Mateo 24, versículos 21 al 22. ¿Qué potencias mundiales estarán al este del Éufrates?
Si vemos un mapa encontraremos naciones tales como Irán, India, China y Rusia. Estemos atentos a estas naciones y sus desarrollos militares y alianzas internacionales. La señal profética número 1 es alianzas militares al este del Éufrates. La señal número 2, mayor unidad entre los antiguos enemigos de Israel. Hasta 1967 el enemigo de Israel, Jordania, controlaba la mitad oriental de Jerusalén. Luego, en junio de 1967, Israel peleó lo que pasó a llamarse la Guerra de los 6 días. Encerrada entre las fuerzas combinadas de Egipto, Siria y Jordania, Israel capturó la península del Sinaí, los altos del Golán, el West Bank y la mitad oriental de Jerusalén. Desde entonces han habido disputas militares, como así también el año de la Intifada, que en árabe significa levantamiento, en la que los palestinos arremetieron contra el Estado de Israel. Al sur de Irán continúan las disputas tradicionales entre árabes y musulmanes, aunque los estudiosos de profecía bíblica alientan a estar atentos al incremento de la unidad de aquellas fuerzas contrarias a su enemigo común, Israel. Mientras que algunos erróneamente se enfocan en Irán como primordial desestabilizador de la región, la Biblia revela que será el rey del sur, el que unirá a varias naciones árabes, formando un bloque de poder tan amenazador que el profetizado rey del norte intensificará sus acciones militares alrededor de Jerusalén. En Daniel 11, versículos 40 al 45. Estas acciones desembocarán en un aterrador conflicto que sacudirá al mundo. Pero los estudiantes bíblicos podrán reconocer que esto también es una señal de que Jesucristo pronto retornará como fue profetizado. La señal número 2 es mayor unidad entre los antiguos enemigos de Israel. La señal profética número 3, la restauración del sacrificio animal en Jerusalén. Si ha leído el libro de Daniel y el de Mateo, quizás se habrá preguntado acerca de la abominación de desolación. ¿Qué significa? ¿Y qué significará en la profecía del tiempo del fin? Primero veamos las propias palabras de Jesús en Mateo 24, versículo 15. Dijo: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Históricamente, el gobernador griego Antíoco Epífano emitió un decreto en el 167 a.C. que prohibía a los judíos hacer sacrificios en el templo. Vayamos a Daniel 11, versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas, que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Históricamente, no solo Antíoco detuvo el sacrificio continuo, sino que irguió en el templo una estatua de Júpiter Olimpo, y ordenó que todos la adoraran. Este evento, también profetizado en Daniel capítulo 8, prefigura un hito del tiempo del fin. Daniel 12, versículo 11. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Así es, amigos. 1290 días antes de la segunda venida de Cristo serán quitados los sacrificios de animales en Jerusalén. Cristo nos advierte que estemos alertas de la abominación de desolación del tiempo del fin. Así como Antíoco Epífano profanó el templo en el 167 a.C. y quitó los sacrificios, alguna autoridad profana quitará los sacrificios en los días futuros. De hecho, el apóstol Pablo nos advierte de un gran falso profeta que se sentará en el lugar santo. Vayamos a 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Un gran falso profeta inculcará adoración hacia sí mismo, pretendiendo poseer el manto de la divinidad. Cuando comience el sacrificio de animales nuevamente en Jerusalén, usted sabrá que la profecía a la que se refirió Jesús se dirige rápidamente hacia su estruendoso cumplimiento.
El punto es que los sacrificios deben ser presentados en un lugar santo, pero históricamente vemos en el libro de Esdras en la Biblia que los sacrificios pueden ser hechos diariamente incluso sin un edificio físico o templo. Esté atento de los acontecimientos en Jerusalén, en Israel, que lleven a una nueva institución del sacrificio animal. Puede ser o no la edificación de la estructura de un templo completo. Veamos qué sucedió cuando los judíos retornaron del exilio de Babilonia alrededor del 536 a.C. Tenían un lugar santo, pero no tenían un templo. Esdras capítulo 3, versículo 8, lo describe como yendo a la casa de Dios antes de poseer un templo en el cual ofrecer sacrificios. En el versículo 6 dice: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Eterno, pero los cimientos del templo del Eterno no se habían echado todavía. De una o de otra manera será restituido el sacrificio animal, aunque faltaría saber dónde y cómo tomará lugar esto. La señal profética número 3. La restauración del sacrificio animal en Jerusalén. Llegará el tiempo cuando fuerzas externas a Jerusalén mantendrán a los opositores musulmanes alejados. Así los judíos israelíes podrán llevar a cabo el sacrificio animal. Discutiremos esto en un momento. Esté atento a una gran crisis nacional en Israel que precipitará este evento. Durante años, la importancia en Jerusalén de tres grandes religiones mundiales ha hecho que su administración sea el foco de la controversia internacional. La señal profética número 4 es la intención de hacer de Jerusalén una ciudad internacional. Aunque aún Israel tiene el poder de la parte oriental y occidental de Jerusalén desde 1967, muchos otros gobiernos quieren ver a Jerusalén siendo administrada internacionalmente. El plan original de la División Palestina de las Naciones Unidas de 1947, Resolución de la Asamblea General 181, proponía que Jerusalén sería considerada un corpus separatum y una zona administrada internacionalmente. Y aunque ese estatus nunca tuvo lugar, muchos esperan que algo similar sea llevado a cabo. En 1984, el Papa Juan Pablo II escribió en su carta apostólica Redemptoris Anno que él esperaba que a Jerusalén se le pueda dar un estatus internacional garantizado. ¿Quién puede garantizar ese estatus? En 1975, el secretario de Estado Henry Kissinger propuso que Jerusalén pasara a ser una ciudad internacional bajo el control de lugares santos y administración religiosa dadas al Pontífice Católico Romano. Tan recientemente como en noviembre del 2015, un representante del Vaticano en las Naciones Unidas afirmó esta posición, cuando el nuncio apostólico arzobispo Bernardito Auza dijo: la Santa Ciudad de Jerusalén es el patrimonio espiritual de tres religiones monoteístas, el judaísmo, la cristiandad y el islam. En ese contexto, la Santa Sede, o sea, la Sede Católica Romana de Gobierno, renueva su respaldo por una solución exhaustiva, justa y perdurable al problema de la ciudad de Jerusalén, lo cual debe, entre otras cosas, asegurar la libertad de religión y de conciencia de sus habitantes, como también el libre acceso a los lugares santos por los creyentes de todas las religiones y nacionalidades. ¿Podrá ser llevado a cabo ese control internacional de Jerusalén? La Biblia revela que ocurrirá una alarmadora serie de eventos, a través del cual la ciudad de Jerusalén será controlada no por Israel, sino por otros poderes gubernamentales. Vayamos en la Biblia a Lucas capítulo 21. Aquí Jesús describe el cambio de mando de Jerusalén en los tiempos del fin. Versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son los días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Veamos el versículo 24. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aunque suene alarmador, Jerusalén va a ser controlada en el futuro, no por Israel, sino por los gentiles. ¿Cuánto tiempo durará este control? Vayamos a Apocalipsis 11, versículo 1.
El apóstol Juan escribió: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y escuchemos ahora: Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Así es, Jerusalén, la ciudad santa, será controlada por los gentiles durante 42 meses, antes del regreso de Jesucristo. Un gran poder mundial descrito como la bestia en el libro de Apocalipsis invadirá el Medio Oriente y tomará control de Jerusalén durante los 3 años y medio precedentes al retorno de Jesucristo. Durante este tiempo, 2 profetas de Dios estarán testificando con gran poder, contenderán contra las fuerzas gentiles, que luego dominarán el Medio Oriente. Puede leer esto en Apocalipsis 11, versículos 3 al 14. A pesar de tantas propuestas internacionales fallidas para controlar a Jerusalén, una poderosa fuerza político-religiosa muy pronto lo logrará, como nadie ha podido anteriormente. Hemos discutido 4 señales proféticas del tiempo del fin en el Medio Oriente, inmediatamente precedentes al retorno de Jesucristo. Son las siguientes: alianzas militares al oriente del Éufrates. Segundo, mayor unidad entre los antiguos enemigos de Israel. Tercero, la restauración de los sacrificios de animales en Jerusalén. Cuarto, el intento de hacer de Jerusalén una ciudad internacional. Y la quinta señal que precederá el retorno de Cristo es una superpotencia europea controlando a Jerusalén. Anteriormente hablamos de un tal Rey del Norte, una superpotencia al norte de Jerusalén. Esta superpotencia es identificada en la profecía bíblica como un resurgimiento del antiguo Imperio Romano. Y antes del retorno de Cristo, estas fuerzas tomarán control de Jerusalén. Vayamos a Daniel capítulo 11. El profeta Daniel además describe el surgimiento de otro poder que compite, guiado por un líder al sur de Jerusalén, que contenderá con este poder del norte. Daniel 11, versículo 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, o la tierra santa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. El rey del norte entrará en la tierra gloriosa, la localidad del presente estado de Israel. Los eruditos bíblicos identifican a Amón, que escapa de las manos del rey, junto con Edom y Moab, como lo que conocemos hoy como Jordania, lo que lleva a muchos a creer que Jordania será aliado del poder europeo. ¿Quién será parte de esta alianza contra Israel? Veamos el Salmo 83. Asiria, lo que es hoy Alemania, liderará una alianza que incluirá a Moab, Amón y Edom. Fíjese en un mapa bíblico para encontrar la localidad histórica. Y si todavía no lo ha hecho, diríjase al sitio web elmundodemañana.org y baje o requiera una copia del informativo artículo La Alemania Resurgente, un cuarto Reich, para conocer más del rol que jugará Alemania como la Asiria moderna. ¿Qué nos dice la Escritura acerca del Rey del Norte? Hemos visto que también es llamado la bestia. Pero ¿quién es la bestia? Aquí hay una acotación al margen de la traducción Douay Rheims de la Biblia con respecto a Apocalipsis 17:11. Dice: la bestia mencionada aquí parece ser el Imperio Romano, como en el capítulo 13. En otras palabras, la bestia de Apocalipsis 17 y la bestia de Apocalipsis 13 representan al Imperio Romano. Así es, la bestia es una resurrección del antiguo Imperio Romano. Si está atento a los eventos mundiales, quizás ha encontrado que la Unión Europea está desarrollando características políticas, militar y económica del imperio descrito en la Escritura. Puede leer acerca del poder económico de este imperio en Apocalipsis 18. Este imperio buscará subyugar al Medio Oriente. Lucas 21, versículo 19. Jesús dijo: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas,
Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. En el versículo 36, Jesús nos amonesta a que estemos atentos y oremos siempre. Asegúrese de estar atento a los eventos del Medio Oriente. El día se aproxima cuando Jesucristo retorne para gobernar todo el mundo desde su trono en Jerusalén.